La vía. Artículo 2 del Código Nacional de Tránsito y Transporte, Ley 769/2002. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769/2002, se define como, la vía es una zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y animales. Las normas del Código Nacional de Tránsito rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público o en las vías privadas que, internamente, circulen vehículos. Tipos de vía. Dentro del perímetro urbano se encuentran vía de metro o metrovía, vía troncal, vías férreas, autopistas, vía arteria, vías principales, vías colectoras, ordinarias, locales y secundarias, vías, ciclorrutas, vías peatonales. Tipos de vías, en zonas rurales. Vías férreas. Autopistas. Principales. Secundarias. Vías carreteables. Privadas. Peatonales. Vía de metro o metrovía. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Ley 769/2002, se define como es aquella de exclusiva destinación para las líneas de metro, independientemente de su configuración y que hacen parte integral de su infraestructura de operación. Vía troncal. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Ley 769/2002, se define como vía de dos calzadas con 8 o más carriles y con destinación exclusiva de las calzadas interiores, para el tránsito de servicio público masivo. Vía férrea. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Ley 769/2002, se define como diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación sobre las demás vías, excepto para las ciudades donde existe metro, en cuyos casos será este el que tenga prelación. Autopista. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito. Ley 769/2002, se define como vía de calzadas separadas, cada una con 2 o más carriles, control total de acceso y salida. Con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas directas a otras calles y con control de velocidades mínimas y máximas por carril. Vía arteria. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Ley 769/2002 se define como vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista. Vías principales. Son las que permiten la entrada y salida de vehículos y conectan con otras vías más pequeñas. Tienen prelación de tránsito sobre las vías ordinarias. Vía carreteable. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Ley 769/2002, se define como vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos. Vías privadas. Las que regulan sus dueños. Son aquellas que no tienen nomenclatura de identificación y de propiedad exclusiva de una persona natural o jurídica. Son vías destinadas al uso particular. Vía peatonal. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Ley 769/2002, se define como zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones. Partes o componentes de la vía. Plataforma, zona para el uso exclusivo de los vehículos, integrada por las calzadas. Calzada. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito. Ley 769, del 2002, se define como zona de la vía, destinada a la circulación de vehículos. Carril.
De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Ley 769, del 2002 se define como parte de la calzada, destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. Berma. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002, se define como parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y, ocasionalmente, al estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia. Acera o andén. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, se define como franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados de esta. Separador. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, se define como espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una vía. Sardinel. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, se define como elemento de concreto, asfalto u otros materiales, para delimitar la calzada de una vía. Infraestructura vial. Bahía de estacionamiento. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, se define como parte complementaria de una estructura de la vía, utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al estacionamiento de vehículos. Reductores de velocidad. Los reductores de velocidad o resaltos son dispositivos elevados, constituidos por elementos modulares de caucho natural vulcanizado, de color negro y reflectores amarillos. Paso a nivel. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, se define como intersección a un mismo nivel de una calle o carretera, con una vía férrea. Paso peatonal a desnivel. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, se define como puente o túnel, diseñado especialmente para que los peatones atraviesen una vía. Paso peatonal a nivel. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, se define como zona de la calzada, delimitada por dispositivos y marcas especiales con destino al cruce de peatones. Anillos u orejas. Son partes de las vías, en forma circular, generalmente nacen de los puentes, para dar y hacer conexión con otras vías. Intersección. Una intersección vial hace referencia a aquellos elementos de la infraestructura vial y de transporte, donde se cruzan dos o más caminos. Se puede dar con una intersección a nivel o con una intersección a desnivel. Es importante remarcar que, este término, también puede hacer referencia a elementos de otros sistemas de transporte, como vías férreas o ciclorrutas. Glorieta. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, se define como intersección donde no hay cruces directos, sino maniobras de entrecruzamientos, y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central. Y recuerda, respetar las normas es respetar la vida.